2.2 El pecado, la culpa, el sufrimiento. Cita del curso. El daño es imposible. Lección 198, párrafo 1, frase 1. Nuestro perdón lo estableció Dios para eliminar el pecado, la culpa y su consecuencia, el sufrimiento de la mente de su Hijo que por un instante creyó en ellos. El objetivo del perdón de Dios es recuperar la paz perdida. La creencia en el pecado dio origen a la separación. Ella es el objetivo que el perdón se propone abolir de la mente que la imaginó, la vio y la amó por un instante. La separación es el exilio voluntario que el Hijo de Dios emprendió para librarse del castigo, entre comillas, de su Padre, cuando confundido, creyó tanto en su propia culpa como en la ira de Dios. Desde su propio y tremendo desconcierto imaginó el mundo para ocultarse del Padre y del castigo, entre comillas, que esperaba de él. Es en ese mundo donde aún cree habitar envuelto en el miedo que el abandono del amor le supuso. Pero todo fue un sueño, una pesadilla. Jamás pudo violentarse la voluntad de Dios. Nada puede hacerlo. La voluntad de Dios no tiene oposición. ¿Qué o quién podría contravenirla? Solo en sueños puede ocurrir tal cosa. Ese es el imposible en el que creyó el Hijo de Dios. Nunca existió el pecado, nunca pudo pecar. Cita del curso. Puesto que lo único que existe es el amor con mayúscula, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Prefacio. ¿Qué postula? Quiero pararme un instante en este extremo para hacerme en voz alta una pregunta obvia desde aquí. ¿Cuál es la causa del desconcierto? ¿Cómo pudo el Hijo creer que había pecado y armar semejante trastorno si solo fue un error? ¿Cómo pudo asustarse de una vacuidad? A este mundo le gustan las cosas extraordinarias, no las sencillas y cotidianas. Pero tengo algo que aprendí en mi propia familia, que viene a ilustrar ese primer comportamiento del Hijo y cómo una simpleza puede degenerar en dolor. Se trata de una travesura de mis hijos. Al mayor le gustaban los explosivos infantiles y cada vez que podía se aprovisionaba de los que vendían para su edad. Un día se les ocurrió un experimento. Él tiraría uno en el inodoro de su baño y ella bajaría la tapa para ver lo que sucedía. Parece que por los nervios soltó el agua de la cisterna en lugar de bajar la tapa como habían convenido, de forma que el explosivo encendido bajó por las cañerías hasta el sótano, donde estalló dentro de la tubería. La red colgada del techo y visible se rompió y desde aquel instante empezaron a verterse los residuos de los baños sobre los enseres que almacenábamos debajo. Bicicletas, caja de juguetes viejos, en fin. Ellos vieron el destrozo, pero no se atrevieron a avisarme y dejaron pasar el tiempo con la esperanza, tal vez, de que lo descubriera solo y lo achacara al azar. La cuestión es que pasaron los días sin percatarme de nada y los muchachos perdieron la esperanza de que pasara inadvertido, de modo que decidieron bajarme directamente para que lo viera. Papá, ¿no te has dado cuenta que huele mal en el sótano? Baja y mira a ver qué pasa, me dijo mi hija, algo trémula, pero más decidida que su hermano. Bajamos y me llevaron hasta la zona. Inmediatamente vi el destrozo. La tubería rota, el suelo parcialmente inundado, residuos de las aguas fecales dispersos sobre las cosas guardadas y efecto, un olor deplorable. En fin, un circo.
Supe que algo tenían que decirme y al girarme hacia ellos me los encontré con cara de susto pegados a la pared como queriendo desaparecer en ella. Mi hija fue quien me contó la historia, mientras miraban en dirección a la puerta por si tenían que huir. Comenzó a darme tanta risa que no sabía cómo disimular. Me costó trabajo no romperme ahí mismo a carcajadas mientras relataban atemorizados el suceso. No quería tampoco dar la impresión de que aquello era una fiesta, pero me costó hacerlo. Nunca lo olvidaré. Cuando acabamos, subí a contárselo a su madre y ya sin ellos delante pudimos reírnos de todo el asunto, de su simpatía y del inútil miedo que llevaban pasando todos estos días. Más de una quincena a juzgar por la cantidad de agua y restos esparcidos por el suelo. Cuando recuerdo esta anécdota, y lo hago muchas veces, me imagino a Dios como yo mismo, muerto de la risa frente a lo que no era sino una simple travesura y enamorado de su hijo, igual que yo estaba aquella noche de los míos, feliz de ser padre y de que ellos fueran precisamente mis hijos. Hay que ver cómo a veces sacamos de contexto las cosas, cómo sufrimos solo por imaginarnos consecuencias desconocidas e improbables. Espero que este cuento cotidiano nos acerque al despropósito, que como un hombre solo vivimos cuando creímos que habíamos vulnerado la voluntad del Padre y temimos inútilmente su castigo. No voy a extenderme más, este pasaje está explicado con más detalle en mis trabajos Los cimientos del cielo y relatada la experiencia del susto original en el amor abandonado. Es impagable el punto de vista que Rosa María Wynne nos da sobre este extremo de la separación en su libro El aprendiz impecable. El perdón es entonces la corrección que el amor imaginó para acabar con el susto de su hijo. Inmediatamente les calmé, nos reímos del susto y acordamos cómo arreglarlo juntos. Me ayudaron en la limpieza y aprendieron cómo se componía una tubería. Hicimos de la tragedia, entre comillas, una fiesta. ¿Qué es el pecado entonces? Cita del curso. El pecado no es sino un error expresado en una forma que el ego venera. El pecado no es sino un error expresado en una forma que el ego venera. Texto, capítulo 22, sección 3, párrafo 4, oración 5. De entre todas las definiciones que el curso nos propone, por su concisión, he elegido esta para comenzar. El pecado es un error, porque si fuera real, no podría corregirse. Hasta este punto básico nos cuesta aceptar. La perfección de la creación no puede ser vulnerada ni alterada la paz del cielo, ni contravenido el pacto de la creación, y eso es lo que asegura haber logrado el pecado, un imposible. Si bien el curso nombra el pecado como un error, el mundo y su dueño, el ego, hacen de él su piedra angular. El programa de este mundo está hecho para que no se escape ningún pecado sin catalogar ni sancionar. Es su punto central, su motor. Se cree tanto en su existencia y su irreversibilidad que sobre ella está construido el mundo. Cita del curso. El pecado es la creencia fija que lo percibido no puede cambiar. Lo que ha sido condenado está condenado para siempre al ser eternamente imperdonable. Texto, capítulo 25, sección 3, párrafo 8, oraciones 4 y 5. La solidez del mundo está basada en la inviolabilidad de los hechos que sostiene la culpa, de su realidad. Cuando abordamos el perdón de Dios por primera vez, no sabemos el terreno que pisamos y decimos, sin comprender, frases del curso. 2 puntos. El pecado no existe. La culpa no es real. El pasado ya pasó. Un sinfín.
Estábamos tratando de ponernos al nivel de lo que estudiamos y nos repetimos que ni el pecado es real ni existe el pasado donde lo recordamos de una y otra forma. Pero aunque lo hacemos y lo escuchamos por todas partes, a maestros y alumnos de cualquier clase, no se nos quita nunca la desconfianza sobre esa afirmación. ¿Cómo es posible que el pecado no exista? Te dices a ti mismo en silencio. ¿Cómo no va a haber existido el pasado donde ocurrió si lo recuerdo perfectamente e incluso tengo marcas en mi piel y en mi alma de su paso? En el pasado nacieron mis hijos que ahora me acompañan. ¿Cómo negarlo sin perder la cabeza? Tienes pruebas irrefutables de su existencia. ¿Qué se te escapa? ¿Dónde está la brecha? ¿Dónde la dispersión que no ves? Guardas silencio y piensas que tienes que decir insensateces como las que te escuchas repetir para continuar en el camino espiritual, entre comillas. Crees en tu interior que esta disciplina, como otras que estudiaste antes, tiene puntos confusos, por no decir falsos del todo. Nunca comprendiste a Dios. Es un desconocido para ti. ¿Cómo vas a entender sus caminos? Son igualmente confusión en esos momentos. Además, los que tienes al lado hacen lo mismo que tú. Aparentan comprender y no replican. Nadie se atreve a manifestar sus dudas, a dejar de ser espiritual, entre comillas, por un momento. Y aunque no fuera pecado sino error, eso sí existió, pues lo recordamos. Es duro ese tiempo que caminamos por tierra de nadie, empedrado de preguntas sin respuesta. Dudar de todo es un tránsito obligado, y debemos hacerlo, aunque atente contra la pretendida consistencia del mundo, que lo hace y mucho. El pasado no existe porque es únicamente un sueño. No ocurrió, lo soñamos. A ver, repitamos esto. Los sueños no ocurren, se sueñan. ¿Podemos tomar conciencia de esto? Tenemos pruebas de la existencia del pasado, pero ellas también son sueños. Forman parte de la misma alucinación. No pueden ser válidas sino para asegurar la realidad del mismo sueño del que forman parte. Para el soñador, sus sueños son reales. Esa es la condición. Pero eso no les da ni un ápice de consistencia. Cuesta aceptar su irrealidad, pero puede hacerse. La razón está de nuestro lado. Es un paso que debemos dar, es un gran paso. Si lo soñamos, no nos desplazó ni un palmo. Lo que creímos que sucedió nunca se dio. Solo fue un delirio de la mente dormida. La condición del sueño es que el soñador no sabe que está soñando. No cumpliría el sueño su función si se conociera su propia vacuidad. Cita del texto. El soñador del sueño no está despierto ni sabe que duerme. Texto, capítulo 28, sección 2, párrafo 6, frase 7. Debía ser así para sostener lo que no son ilusiones. Hay que repetirnos esto y nunca será suficiente. Habrá que insistir en la verdad que contienen estas frases y repetirlas hasta que ceda la mermada consistencia que contienen y nos muestre los bordes ajados del decorado del mundo, donde aparenta suceder todo lo que amamos y nos preocupa. Sí, este es un mundo de apariencias, pura escenografía. Ya a comienzos del siglo XVII, Calderón de la Barca, en su obra La vida es sueño, escribió unos versos memorables en los que decía: todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Y ese sigue siendo el caso, que nadie sabe que sueña lo que es, pero han pasado a la historia
sin más análisis, como una licencia poética. Todo es sueño, que se corra la voz. Hay que llevar la mente a este punto increíble. Lo que nos muestran los sentidos es completamente irreal. Este mundo y su contenido no existen. Es necesario decirlo para explicar, pues comparte su naturaleza, la irrealidad del pecado. Si no existe el mundo sino en sueños, lo que en ellos ocurre tampoco existe. El pecado que nos asusta y por el que pagamos el peaje de la muerte no es sino una locura de la mente que creyó en su propio sueño. De ahí la ineludible necesidad del perdón dentro del sueño, que abarque su totalidad. Cita del curso: el perdón separa al soñador del sueño nefasto y así lo libera. El perdón separa al soñador del sueño nefasto y así lo libera. Texto, capítulo 28, sección 5, párrafo 3, frase 3. Por eso se puede perdonar todo, pero no puede hacerlo el protagonista solo, puesto que cree en él, sino ayudado por algún agente externo que mantenga su vigilia. El Espíritu Santo, que, aunque vea el espanto del soñador, no cree en el contenido del sueño, puesto que no participa en él. La colaboración entre los dos es el perdón de Dios. Qué desafortunada es la historia de nuestra existencia humana. Somos un espíritu, el Santo Hijo de Dios, soñando un sueño de dolor que contiene hasta su propia muerte. El espíritu, nosotros, reales como somos, presos de un sueño hasta lo nunca visto, su propia muerte, la muerte de lo eterno. ¿Cómo podría ser? Claro que puede perdonarse el pecado. Solo fue un error de apreciación, nos dice el curso muchas veces, para finalmente acabar de decirnos la verdad. Ni siquiera fue un error, sino un sueño. Cita del curso: el pecado no es ni siquiera un error, pues va más allá de lo que se puede corregir al ámbito de lo imposible. Texto, capítulo 26, sección 7, párrafo 7, frase 1. El pecado es un imposible. ¿Qué puedes perdonar de un sueño? ¿Cuántos viajes más aún nos quedan por hacer a la consistencia de la razón para entender esto, para desactivarlo definitivamente de nuestra mente? ¿Cuántos despertadores tendremos que escuchar aún para salir del espeso sueño que nos aprisiona?